Bienvenidos al canal de Malpensante, no olvides suscribirte y agregar like. Hoy, Jesús y el sacerdocio. ¿Qué dice Jesús de los sacerdotes? Jesús y los sacerdotes tienen una relación interesante en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el sumo sacerdote perfecto, que cumple y reemplaza al sacerdocio arónico del Antiguo Testamento. Es importante reconocer esta parte. Jesús es el sumo sacerdote ya que llega directamente instruido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el sacerdocio del Antiguo Testamento y sus funciones son revocadas ante el devenir de los tiempos y la llegada de Jesús, cambiando el dogmatismo y estatutos de difícil cumplimiento por el amor al prójimo y la empatía. Pilares del cristianismo moderno que Jesús predicó desde su nacimiento hasta el momento de su muerte en la cruz. La crítica de Jesús a los sacerdotes. Jesús criticó a los sacerdotes de su época por su hipocresía y falta de compasión. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando». Mateo 23, versículo 13. Es decir, prefieren quedar bien con los demás antes que cumplir el mandamiento primordial de amar a Dios sobre todas las cosas, y de tener amor, comprensión y empatía al prójimo como a tu misma persona. Valores predicados por el mismo Cristo en su misión en la tierra. El sacerdocio de Jesús. Jesús es presentado como el sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. En la carta a los Hebreos, se dice: «Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo». Hebreos 10, versículo 5. Por lo tanto, en esta parte es de entender que los sacrificios sacerdotales en el templo quedan abolidos, ya que Jesús es directamente el sacrificio sacerdotal por las faltas y pecados de la humanidad. Y el Espíritu Santo queda cumpliendo la obra sacerdotal. La misión de los sacerdotes. Los sacerdotes en la Biblia tenían la misión de enseñar la palabra de Dios, ofrecer sacrificios y bendecir al pueblo. Jesús les dio a sus discípulos la misión de continuar su obra, diciendo: «Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Mateo 28, versículo 19. Jesús no abordó directamente el tema del sacerdocio para mujeres en los evangelios, pero su actitud hacia ellas es reveladora. En su época, las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, pero Jesús las trató con respeto y dignidad. La inclusión de Jesús. Jesús se rodeó de mujeres en su ministerio, como María Magdalena, Marta y María de Betania, quienes lo apoyaron y sirvieron. En la sinagoga, Jesús defendió a una mujer que había sido criticada por tocar su ropa, diciendo: «¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la encuentra?» Lucas 15, versículo 4. Jesús también se apareció a María Magdalena después de su resurrección, encargándole que anunciara la noticia a los discípulos. Juan 20, versículos 11 al 18. La perspectiva de la Iglesia. La Iglesia católica ha interpretado la enseñanza de Jesús de diferentes maneras. Algunos argumentan que la exclusión de las mujeres del sacerdocio se debe a la tradición y la cultura de la época, mientras que otros creen que es una cuestión de doctrina. La Iglesia católica ha mantenido que solo los hombres pueden ser ordenados sacerdotes, citando la elección de Jesús de los 12 apóstoles varones. Sin embargo, hay un debate en curso sobre la posibilidad de ordenar mujeres al diaconado y al sacerdocio. Los sacerdotes no son los hacedores de la palabra de Jesús, sino más bien servidores y ministros de la palabra. Jesús mismo dijo: «El que me recibe a mí, recibe al que me envió». Juan 13, versículo 20. El papel de los sacerdotes. Los sacerdotes están llamados a servir a la comunidad, no a ser servidos. Deben ser humildes y obedientes a la voluntad de Dios, como Jesús lo fue. Su función es guiar y pastorear al pueblo de Dios, no a dominarlo. La autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad suprema, no la opinión o interpretación de los sacerdotes. Los sacerdotes deben ser fieles a la enseñanza de Jesús y a la tradición de la Iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y puede hablar directamente al corazón de las personas. La responsabilidad de los fieles. Los fieles tienen la responsabilidad de leer y estudiar
estudiar la palabra de Dios. Deben discernir y aplicar la enseñanza de Jesús a su vida diaria. La fe no se basa en la autoridad de los sacerdotes, sino en la palabra de Dios y en la gracia de Jesús. La corrupción de los sacerdotes en la época de Jesús era un problema grave. Algunos de los sacerdotes se habían vuelto más interesados en el poder y la riqueza que en servir a Dios y al pueblo. Tipos de corrupción. Soborno y extorsión. Los sacerdotes exigían sobornos a los comerciantes y vendedores en el templo, y extorsionaban a los pobres y necesitados. Abuso de poder. Los sacerdotes utilizaban su posición para oprimir y explotar al pueblo, en lugar de servirlo. Hipocresía. Los sacerdotes se presentaban como justos y piadosos, pero en realidad eran corruptos y pecadores. Comercio en el templo. Los sacerdotes habían convertido el templo en un lugar de comercio, vendiendo animales para sacrificios y cambiando dinero a tasas exorbitantes. Crítica de Jesús. Jesús criticó duramente a los sacerdotes corruptos, llamándolos hipócritas y sepulcros blanqueados. Mateo 23, versículo 27. Les dijo que habían cerrado el reino de los cielos delante de los hombres y que eran guías ciegos. Mateo 23, versículos 13 al 16. Es decir, desde esas épocas los sacerdotes son lo suficientemente humanos para cometer faltas y ser corruptos. No todos, pero se ha de tener discernimiento para saber quién o cuál es corrupto. Consecuencias. La corrupción de los sacerdotes contribuyó a la caída del templo y del sistema sacerdotal en el año 70 después de Cristo. También la corrupción sacerdotal llevó a la muerte de Jesús, quien fue condenado a muerte por los sacerdotes y los líderes religiosos de la época. La estrategia de Jesús. Jesús predicaba al aire libre, en lugares públicos y en partes retiradas, en lugar de hacerlo en los templos, por varias razones. Accesibilidad. Jesús quería llegar a las personas que no tenían acceso a los templos o que eran excluidas de ellos, como los pobres, los enfermos y los marginados. Autenticidad. Al predicar al aire libre, Jesús demostraba que su mensaje no estaba ligado a un lugar o institución específica, sino que era universal y para todos. Simplicidad. Jesús no necesitaba un lugar sagrado o un ritual elaborado para predicar el evangelio. Su mensaje era simple y directo. No pedía dinero. Desinterés. Jesús no estaba motivado por el dinero o la riqueza. Su misión era predicar el evangelio y servir a los demás. Crítica a la corrupción. Jesús criticaba la corrupción y el abuso de poder de los líderes religiosos de su época, que se habían vuelto ricos y poderosos a expensas del pueblo. Confianza en la providencia. Jesús confiaba en la providencia de Dios para proveer a sus necesidades, en lugar de depender de la riqueza o el poder humano. Evangelización en partes retiradas. Lugar de encuentro. Jesús buscaba lugares donde las personas se reunían, como las orillas del mar, las montañas y los caminos, para predicarles el evangelio. Evangelización a los marginados. Jesús se dirigía a los marginados y excluidos de la sociedad, como los leprosos, los ciegos y los pobres, para llevarles la buena noticia. Preparación para la misión. Jesús también se retiraba a lugares solitarios para orar y prepararse para su misión, y para enseñar a sus discípulos a hacer lo mismo. Es decir, la estrategia de Jesús es llevar el evangelio a quienes no lo conocen por su distancia y no predicarlo cada 8 días a los mismos y mismas personas. Hasta acá el video. Malpensante es un canal de enseñanza y explicación de temas teológicos, demonológicos, filosóficos, y de interés general entre otros. Por lo tanto no se toma partido por ningún culto o credo en específico. Recuerden que todo proceso de libertad de culto o libertad de pensamiento filosófico no debe entorpecer la convivencia y la diversidad de cultos o creencias. Soy Malpensante. Relatar, contar historias y ser un crítico es mi labor. Hasta pronto.